Bienvenido y bienvenida a Pasos de Valiente Podcast, un espacio seguro para tratar temas profundos, experiencias de vida que marcan huella. Hablaremos sobre mentalidad, amor propio y expansión de conciencia para que te abras a una vida llena de intención, manifestaciones y felicidad. Abordaremos estos temas con la finalidad de transformar en ti creencias limitantes, hábitos y paradigmas que detienen tu crecimiento. Mi nombre es Mariela Enríquez, soy Life Coach y estoy aquí para acompañarte a elevar tus estándares y para que manifiestes desde el merecimiento la vida de tus sueños. Hola, querido y querida escucha de Pasos de Valiente Podcast. Gracias por acompañarme una semana más en este proyecto de crecimiento, donde te comparto mis aprendizajes, mis opiniones y a través del cual me encanta recibir tu feedback, o sea, una respuesta tuya donde me cuentes tus opiniones también al respecto de estos temas, tus experiencias y creemos esta conversación cercana. En esta ocasión vamos a seguir profundizando en el tema de nuestra infancia. Y es que en ocasiones nos llegan a la mente ciertas preguntas como por ejemplo, ¿por qué debería importar lo que me pasó en la infancia? Y déjame decirte que la infancia es una de las etapas más estudiadas por la psicología y el desarrollo humano. ¿Y por qué crees tú que sucede esto? ¿Cuál crees que sea la razón? Vamos a pensar un momento o a recordar. Estoy casi segura de que en alguna ocasión has visto alguna serie o película donde haya una persona teniendo quizá problemas emocionales, problemas familiares con amigos u otras personas. Quizás sean problemas de depresión, con el dinero, con el amor, donde por supuesto hay niveles de gravedad y de profundidad, pero en muchas de estas series o películas hacen como algunos flashbacks o muestran partes de la historia de la persona cuando estuvieron viviendo algún trauma que en aquel momento no fue procesado adecuadamente, no fue tratado. Simplemente las personas o el protagonista de esa historia continuó con su vida como pudo. Generalmente arrastra problemas de los que ya te mencioné y de los cuales nunca se pudo liberar. No sé si te has dado cuenta que entre más lastimado y más traumatizado fue un niño, más difíciles y más grandes son sus problemas en la adultez. Entonces, justamente ahí es donde radica la importancia de hacer este trabajo de sanación y revisión de niño interior, de reconexión con esta pequeña parte vulnerable de nuestra vida, en la que si hacemos de cuenta que la mente de un niño es, ponle tú, un CPU de computadora o una unidad de procesamiento, y que en esa unidad de procesamiento se instalan ciertos programas o comandos en la infancia que se van a ejecutar o se van a llevar a cabo en la adultez casi automáticamente. Entonces, cuando es adulto o adulta, esta persona, esta mentecita en donde ya fueron instalados esos programas, se generan automáticamente sin que la persona se pregunte o ni siquiera tenga la oportunidad de reflexionar por qué su comportamiento es así. Está tan normalizado, está
tan metido en la mente, en esta formación primaria, que es completa y totalmente normal. Y si nos ponemos a reflexionar, en realidad casi todos vamos así por la vida cuando no hacemos introspección. Cuando llegan recuerdos del pasado a nuestra mente o nos enfrentamos a ciertos problemas y no nos cuestionamos el por qué. Y como tú sabes, siempre me gusta compartirte casos e historias reales con nombres ficticios para que tengas más claridad de lo que te estoy hablando, pero manteniendo la privacidad de las personas que han vivido estas experiencias. Bueno, pues este es el caso de Juanita. Desde pequeña vivía en un entorno muy estricto, donde la figura de autoridad total era su papá. Juanita fue condicionada a ser obediente, a ejecutar cada orden que se le daba para no ser maltratada verbalmente o para no recibir golpes. En muchas ocasiones, a pesar de haber sido obediente, siguiendo esas órdenes que se le daban, Juanita fue golpeada, ofendida y humillada. Se desarrolló normalizando tanto este trato porque era lo que también vivían sus hermanos en casa, los vecinos y algunas amigas de la escuela. Cuando fue adulta se sentía muy insegura, le daba miedo hablar de más, seguía siendo obediente, o mejor dicho, a este nivel ya estaba siendo una persona más bien complaciente, que quería ser aceptada por alguien o por todo el mundo. Juanita nunca escuchó de su padre decirle un te amo, hija, me siento orgulloso de ti o decirle yo te apoyo. Ella vivía soñando con encontrar uno de estos amores de novela con los que quizás todas o la mayoría hemos soñado en algún momento de nuestra vida. Cuando Juanita tuvo su primer novio, su primer amor, ella se sentía completamente en las nubes, pues ya te imaginarás, nadie la había tratado con tanto cariño, de manera tan especial. Entonces ella se sentía como si por fin hubiera encontrado una salida a toda esa falta de amor que había tenido durante muchísimos años. Juanita era súper joven cuando se enamoró de este chico y ya nunca más tuvo ojos para nadie más. Ella era una persona que buscaba con mucha urgencia ser aceptada, ser amada por alguien, ser tratada con cariño. Y en ese noviazgo ella encontró eso que tanto buscaba. Sin embargo, después de haberse casado, las cosas empezaron a cambiar. Ya como parte del matrimonio empezó la cotidianidad, el aburrimiento, los problemas, quizás golpes, maltrato verbal, pobrezas, actitudes machistas. Ella sin hablar, sin expresar sus emociones, sus sentimientos, sus preocupaciones, viviendo quizás al interno del hogar borracheras, infidelidades, malos ejemplos con sus hijos, los traumas que ella tenía desde su infancia de haber sido golpeada, las críticas de la sociedad, las normas de la sociedad, el miedo a la soledad, a no poderse desenvolver, a no poderse defender, la falta de estudios que probablemente Juanita también tenía porque nunca tuvo la valentía de desarrollarse profesionalmente. Pensaba que simplemente era una persona que venía a este mundo a obedecer órdenes y nada más. Entonces sus creencias limitantes la mantuvieron siempre
al lado de este hombre que le hacía tanto daño y de quien ella nunca se atrevió a dudar o a buscar otras opciones. Ella estaba prácticamente entregada a él hasta el día de su muerte. Con los años, ella se volvió, lamentablemente, con sus hijos y con las demás personas, una mujer muy amargada. Casi siempre estaba de mal humor. Era bien difícil verle una sonrisa a Juanita. Por lo tanto, también era una persona que padecía enfermedades, muchos dolores corporales, una persona súper fría e incluso en ocasiones se volvía mala, o sea, hacía las cosas como por venganza o por ni siquiera sabía por qué ella actuaba de esa manera, pero tenía un corazón muy duro, simplemente porque no era feliz. Pero ella nunca se lo cuestionó y nunca se pudo dar cuenta. Ni siquiera se atrevía a cuestionarse de la existencia de otras formas de vida. Simplemente guardaba en su corazón la esperanza de que aquel hombre, su compañero de vida, algún día cambiara. Cosa que, como ya te imaginarás, nunca sucedió. Si tan solo Juanita hubiera tenido la información correcta en el momento preciso. Si tan solo Juanita hubiera tenido más confianza en sí misma. Si tan solo esta mujer hubiera conocido sus fortalezas, algunas maneras de hacer dinero, si hubiera sabido que era capaz de salir adelante sola con sus hijos, si tal vez se hubiera atrevido a pensar o a creer en la posibilidad de que existían más allá otras oportunidades, otras personas, otros lugares diferentes, otras formas de vivir. Si Juanita hubiera sido un poquitito más valiente, si Juanita se hubiera conocido un poquito mejor, pero nunca ella se atrevió a soñar e imaginar más allá. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Lamentablemente su imaginación fue anulada desde pequeña. Prácticamente su voluntad fue vetada. Ella fue criada para obedecer y no tenía la libertad suficiente para poder elegir. Y este límite solo existía en su pensamiento. Nunca limpió sus creencias ni sanó su corazón de aquellas experiencias tan duras vividas en su etapa más vulnerable. Lo que yo te quiero compartir hoy a ti es esta reflexión. Hoy en día estás viviendo algún problema particular. Detente, haz una pausa, cuestiónate, observa tu pasado, observa tu historia. ¿Estás repitiendo patrones? ¿Estás imitando a tu padre? ¿Estás imitando a tu madre? ¿Qué figuras de autoridad habían en tu vida a las que hoy en día te estás comportando de la misma manera? Regularmente el ser humano se dirige y se deja guiar por lo conocido. Empezamos a actuar igualito que nuestra madre, que nuestra abuela, que nuestro tío, aun cuando no estamos de acuerdo. Y no te voy a decir que todo cuanto aprendiste es malo o negativo para tu vida, porque yo estoy segura de que también de ahí obtuviste valores, principios, comportamientos que te gusta tener en tu vida, que son productivos para ti. Tal vez aprendiste a ser una persona responsable, respetuosa,
a buscar la paz, el equilibrio, a comer saludablemente, pero estoy enfocándome hacia las cosas que necesitamos trabajar porque es justamente eso lo que nos genera ciertos problemas e insatisfacciones en nuestra vida. Entonces, regularmente las personas que van más allá y que se cuestionan en su vida los problemas que están teniendo con el objetivo de encontrarles una solución, son quienes piensan, como se dice, una expresión bastante común, fuera de la caja. Teniendo un quiebre en la historia, es como los personajes de las películas, de las series y de la vida real pueden transformar su vida. Es como las personas toman esa decisión importante, hacen esos cambios que le permiten entonces generar abundancia económica, generar relaciones sanas, experimentar abundancia, salud, paz, tranquilidad, perdón, conociendo su historia, porque hay también una frase muy importante que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A veces conocemos nuestra historia, pero cuando esos recuerdos llegan a nuestra mente, tendemos a ignorarlos. Pensamos que no es importante conectarnos con ese pasado porque en ese espacio de tiempo ya sufrimos, ya experimentamos, ya pasó, pero lo que no nos damos cuenta es que muchas de esas experiencias se están repitiendo todavía a la fecha actual en nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante sanar nuestro niño interior, porque ahí se encuentra una perla, un tesoro escondido donde conocemos y donde entendemos el por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos y sentimos como sentimos, es cuando logramos entender y podemos tomar decisiones importantes si seguimos siendo como somos y experimentando la vida que tenemos o podemos hacer modificaciones para entonces superarnos y cambiar, para entonces buscar una nueva perspectiva, para entonces volver a conectar, a buscar, a imaginar, a soñar más grande, a no conformarnos con jugar un juego pequeñito para agradar a las personas o a quedarnos estancados en el mismo espacio por miedo al que dirán. Entonces, esa es mi reflexión el día de hoy para ti. La importancia de sanar tu niño interior es no repetir estos patrones, no repetir esta historia, explicarle a tu niño interior desde una nueva perspectiva qué fue lo que pasó en su vida, por qué en aquel momento vivió aquella experiencia, para qué vivió esa experiencia y cómo actualmente puede obtener algún provecho positivo de esa experiencia. Ya para finalizar, te cuento que tengo un regalo súper especial para ti. Te voy a dejar la liga en las notas de este episodio para que vayas, te apuntes y recibas inmediatamente mi masterclass sobre cómo funcionan nuestras emociones. Te va a ayudar mucho a descifrar los mensajes que trae cada emoción que experimentamos en diferentes circunstancias. En esta clase te comparto 3 herramientas que puedes utilizar para transformar una emoción de forma segura. Si hay algún tema que te gustaría que hable por acá, cualquier duda o pregunta que tengas, por favor, escríbeme directo por Instagram. Me encanta tener conversaciones individuales y estar en contacto contigo. Por eso siempre respondo yo personalmente.
Búscame como @mariela.enriquez y estemos en contacto. Si deseas agendar una sesión de coaching conmigo, acá te dejo también la liga para que veas mi calendario y mi disponibilidad. Mil gracias por escucharme y si este contenido te parece de valor, tómale un screenshot a la portada de este episodio, compártelo en Instagram y taguéame o etiquétame. Me va a hacer muy feliz repostearlo. Me encantaría que lo compartas también con amigos y familia o con una persona que lo necesite escuchar. No olvides dejarme una reseña en Apple Podcast y en Spotify, porque eso ayuda a que más personas encuentren este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que si vas a tomar acción, que sea con pasos de valiente. ¡Chao!